Oye, una pregunta, ¿cuál es tu película favorita de Navidad? Estoy seguro que muchas personas no tienen ni que pensarlo un segundo y que su respuesta ha sido Solo en casa o Mi pobre angelito. Y es que hay pocas películas que han logrado convertirse en un clásico de la Navidad, que todos los años hay que ver obligatoriamente. Que estrenada hace 35 años, nadie se habría esperado que este proyecto de bajo presupuesto sería un auténtico éxito y que le cambiaría por completo la vida a Macaulay Culkin, que se convertiría en una estrella del cine. Pero aunque nosotros desde fuera la vemos como una película cálida y acogedora, su producción fue una auténtica locura. Muchos problemas creativos o lesiones reales durante las grabaciones. Pero para entender toda esta historia tenemos que empezar desde el principio y sobre todo conocer a John Hughes, el hombre que hizo que Solo en casa pudiese existir. La idea para crear esta película surgiría de un pensamiento bastante tonto que tuvo cuando su familia estaba preparándose para salir de viaje. ¿Qué pasaría si ahora mismo me dejase a mi hijo en casa? Con solo esto Hughes se puso a trabajar, escribiría el guión en un momento, siguiendo la estructura de comedia familiar, pero con un cierto tono de terror desde el punto de vista del niño. Cuando acabó, vio lo que había escrito y se quedó realmente asombrado. Podía estar enfrente de su próximo gran éxito. Contactaría de inmediato con Chris Columbus. Ya tenía experiencia con películas infantiles, por lo que era el candidato perfecto, y por suerte aceptaría la propuesta. Ya para este punto tenían el guión y a su director. Solo era necesario un gran estudio que les diese el dinero para crear esta idea. Así que sin esperar ni un solo segundo, cogió este primer borrador y se lo llevó directamente a Warner, esperando que el estudio estuviese dispuesto a financiar su proyecto. Justo aquí, en este preciso momento, nos chocamos contra el primer bache de la producción de Solo en casa. Los directivos de Warner, al leer el guión, no estaban para nada convencidos de seguir adelante con la propuesta de Hughes, pero el escritor no podía desperdiciar esta oportunidad, así que decidiría mentirles en la cara. Prometió que producir la película solo le costaría a Warner $10 millones, simplemente sería un proyecto rápido y sin complicaciones, o eso creían ellos. Gracias a esta mentira, la preproducción de Solo en casa comenzaría, donde el objetivo principal era encontrar una casa en la que se desarrollase toda la historia. Durante días buscaron por todo Chicago hasta que encontraron el lugar perfecto, y la mentira empezaría a salir poco a poco de su escondite. Se dieron cuenta de que no había espacio suficiente dentro de la casa para que todo el equipo de rodaje trabajase en buenas condiciones, por lo que propusieron hacer todos los interiores desde cero en un set para un mayor realismo. Es decir, ya tenían que usar la casa real junto a la creación de un decorado entero, por lo que el presupuesto empezaba a inflarse. También, por supuesto, serían necesarios dobles de riesgo. Además, las jornadas laborales de un niño no podían ser demasiado largas, por lo que el rodaje debía extenderse bastante. El caso es que el presupuesto de 10 millones que había prometido Hughes no se sostenía por ningún lado, necesitando solo antes de empezar casi $15 millones. Se encontraban en un momento muy tenso. La película tenía mucho riesgo de desaparecer para siempre, así que se reunirían con los directivos de Warner para decirles la noticia de que necesitaban mucho más dinero, y el estudio no se lo tomó para nada bien. Esto no era lo que les habían prometido, tenían que rebajar el presupuesto, pero Hughes y Chris no podían permitírselo. Si no había el suficiente dinero, el proyecto no tenía ningún sentido. Realmente lo necesitaban para que la acción se sintiera realista, y Warner no cambiaría de opinión, rompiendo su relación con Solo en casa en ese mismo instante. Ahora mismo nos encontramos en una de las peores situaciones en las que una película podía estar. Ya no tenían ningún tipo de financiación, pero todo ya había comenzado a producirse. Pero si existe Solo en casa es porque hubo un detalle que todavía no conocíamos. Hughes era realmente inteligente.
sabía que el presupuesto que les había dicho a Warner era muy improbable que se cumpliese, por lo que contactaría en secreto con Fox antes de la producción para ver si estarían dispuestos a financiar el proyecto en el caso de que Warner decidiese no darles más dinero. Así que en secreto daría de forma clandestina un guión de Solo en Casa a Fox. Esto era ilegal, ya que en ese momento Warner ya poseía los derechos y ningún otro estudio tenía permitido verlo hasta que la cinta saliese en cines. Pero gracias a todo esto, en el momento que les cancelaron, Fox ya estaba listo para seguir de forma inmediata con la producción, dándoles un presupuesto de 18 millones de dólares, por lo que finalmente no perderían ni un día de trabajo gracias a esta mentira. Ya en este punto era necesario buscar el pilar de esta película, a su protagonista. Esta tarea sería realmente complicada, trabajar con niños actores siempre lo es, pero por suerte Hughes tenía todo pensado desde un inicio. Sugirió al director que había un niño que podía resultar perfecto para este proyecto. Se llamaba Macaulay Culkin, que habiendo trabajado ya en otros proyectos del estilo, encajaba muy bien en Solo en Casa. Pero Chris Columbus era un director tradicional. Él necesitaba estar completamente seguro de sus elecciones, por lo que aunque tuvo en cuenta la propuesta de su compañero, decidiría hacer casting a más de 200 niños para ver cuál le cuadraba más. Sin embargo, después de mucho trabajo, en el momento que se reunió con Culkin ya estaba decidido, había encontrado a su protagonista. Pero, ¿cómo se trabaja con un niño en el cine? Puede ser una auténtica odisea, pero Chris era el mejor en esto, sabía cómo ganarse a los más pequeños y sacar lo mejor de ellos. Básicamente, necesitaba que Culkin se sintiera cómodo mientras grababa, que no hubiese una barrera entre ellos. De aquí es donde surge una de las mayores genialidades de la cinta. Chris decidiría darle una cámara al niño, dándole permiso de que grabase todo lo que quisiese de la producción. El detrás de cámaras podía entrevistar al resto del elenco. Esto quitaría mucha presión a un trabajo tan duro para su edad. Sumado a esto, Culkin tenía un padre realmente exigente en casa, por lo que quería que el set fuese un lugar seguro, que llegase y simplemente se divirtiese grabando. Todo parecía ir perfecto durante la producción, pero lo que no se esperaba el equipo es que no fuese el niño el que iba a dar problemas, sino que fuesen los adultos, porque Joe Pesci, el actor que interpretaba a uno de los ladrones, fue un auténtico quebradero de cabeza. Pesci venía de actuar en películas muy violentas, y este cambio a un tono familiar no le llegaba a convencer nada. Estaba tan acostumbrado a interpretar mafiosos que no podía dejar de decir palabrotas durante las tomas, donde cada vez que su personaje caía en una trampa de Kevin, se ponía a insultar como loco, y es que había que solucionar esto. Así que de nuevo el gran Chris Columbus encontró una solución realmente creativa. Como ya hemos visto, el director se adapta a su equipo y no al revés, así que si Pesci quería decir palabrotas, entonces se lo permitiría, pero orientándolo a lo familiar. En vez de decir insultos, le sugirió hacer balbuceos como hacían los Looney Tunes, permitiendo al actor maldecir, pero todo apto para los más pequeños. Y ahora sí que sí, hemos llegado a la mejor parte de esta producción: cómo lograron hacer de manera tan realista las trampas de Kevin. Y es que estábamos en 1990, el CGI no se encontraba tan avanzado como hoy en día, y además teníamos que tener en cuenta que era una película de bajo presupuesto, por lo que tuvieron que tirar por el mejor camino: los efectos prácticos. En todas estas escenas se las ingeniaron para que los actores no resultasen heridos en ningún momento. Por ejemplo, la plancha que le cae en la cara a uno de los ladrones realmente era de plástico, el fuego en la cabeza nunca estuvo ahí, sino que era un efecto óptico a través de reflejos. Los cristales que se pisaban eran de azúcar, pero aunque en esencia todo fue mentira, hubo muchas cosas que sucedieron de verdad. Las caídas, por supuesto, tenían que ocurrir, así que contratarían a dobles de riesgo para que las hiciesen. Hasta ahí todo bien, es algo normal en las películas de este tipo. Pero ¿tú qué harías si te dijeran que tienes que ponerte una tarántula en la cara? Pues en esta situación se encontró Daniel Stern, que encarnaba a uno de los ladrones. Aquí no se utilizarían juguetes ni animatrónicos, sería una araña completamente real.
El actor accedería, pero con una sola condición: solo haría una toma. Lo peor de todo es que no podía gritar de verdad, porque podría alterar al animal, por lo que tuvo que fingir sus gritos para luego incluirlos en postproducción. Aparte de esto, hubo un incidente real durante la grabación que dejaría una cicatriz de por vida a Culkin. En una de las escenas, los ladrones agarraban a Kevin y le colgaban de un perchero. Pesci, para darle un mayor realismo, quería que Culkin sintiese miedo real, así que sin querer actuó de manera tan intensa que mordió el dedo al niño demasiado fuerte, haciéndole sangrar durante la grabación y dejándole sin querer una cicatriz para toda la vida. Y después de esta complicada producción, la película al fin estaba terminada, se estrenaría en cines y fue un auténtico éxito, manteniéndose en el número 1 durante 12 semanas consecutivas y recaudando casi 480 millones de dólares para un presupuesto de únicamente 18 millones, convirtiendo a Culkin en el niño más famoso del planeta Tierra, haciendo secuelas que ya hablaremos en el futuro de ellas, pero sobre todo el mayor logro de Solo en Casa fue convertirse en un auténtico clásico navideño, donde año tras año es imprescindible volver a verla.